Saludos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio. Para los empleados hombres que sean bachilleres y administradores del departamento de transporte o mercadeo, calcular bono profesional tipo 1. Y para las mujeres, ingeniero y licenciados del departamento línea 1, calcular el bono profesional tipo 2. De lo contrario, calcular bono profesional con el 10%. Para esto, hacemos doble clic en la celda en la que queremos el resultado. Escribimos un igual y escribimos la función si. Abrimos un paréntesis y en este caso vamos a utilizar la función y, porque se nos pide que los empleados deben ser hombres, pero a su vez deben ser bachilleres y administradores. Vamos primero con la condición de hombres. Entonces, escribimos la función y, abrimos un paréntesis y decimos que B13, que es la celda que corresponde a la columna género y a la fila 13, debe ser igual a M, de masculino. Escribimos punto y coma para llamar a la función O para escribir la función O. ¿Por qué? Porque se nos pide que sean bachilleres o administradores. Esto debemos hacerlo utilizando la función O dentro de la misma función y. Entonces debe ser masculino, deben ser bachilleres o administradores. Utilizamos la función O porque están en la misma columna para que elija uno u otro. A su vez, multiplicamos esta función O con otra función O dentro de la función y. Utilizamos otra función O para decir que sean del departamento de transporte o mercadeo. Es decir, G13 debe ser igual a transporte, mejor dicho, puede ser igual a transporte, o F13 puede ser igual a mercadeo. Cualquiera de estas dos condiciones son válidas. Cerramos el paréntesis de la función O y luego cerramos el paréntesis que aparece en verde de la función y, porque esas dos funciones O debemos introducirlas dentro de la función y. Luego escribimos punto y coma y Excel nos va a pedir qué valor debe mostrar la celda si esto se cumple. Veamos en el enunciado. Para los empleados hombres que sean bachilleres y administradores del departamento de transporte o mercadeo, todas estas elecciones que nos dice bachilleres y administradores van dentro de la función y, pero se manejan con una función O, porque tanto el hecho de que sean bachilleres y administradores están en la misma columna. Debe elegir uno u otro. Proseguimos. Para los empleados hombres que sean bachilleres y administradores del departamento de transporte o mercadeo, calcular bono profesional tipo 1. A estos que se cumple esta condición o que cumplen con esta condición debe asignárseles bono profesional tipo 1. Para esto tomamos el sueldo, que sería H13, y le sumamos el mismo sueldo por el bono profesional tipo 1, que en este caso es un porcentaje que está en la celda A3. Ya sabemos qué va a suceder si esta condición se cumple. Cerramos los paréntesis correspondientes. Si quieren saber cómo se da un bono o cómo se hace un descuento, en el canal hay un video disponible. Luego escribimos punto y coma porque ya terminamos de decirle a Excel qué valor nos va a mostrar si esta condición se cumple.
Ahora nos va a pedir valor si falso, o sea, si esta condición no se cumple, ¿qué valor debo mostrar? Ahora nos dice, para las mujeres, ingeniero y licenciados del departamento línea 1, utilizamos la función y nos dice para las mujeres, ingeniero y licenciado, y debe ser B13, debe ser femenino obligatoriamente porque son mujeres del departamento de línea 1, deben ser mujeres. B13 debe ser igual a F y G13 debe ser igual a línea 1. La columna departamento, la celda correspondiente debe ser igual a línea 1. Utilizamos la función y porque están en columnas distintas. Puede elegir una, o mejor dicho, debe elegir una y también la otra de columnas diferentes. A su vez, dentro de esta función y la multiplicamos con una función o. Entonces decimos que F13 debe ser igual a ingeniero o F13 debe ser igual a licenciado. Vemos que estas condiciones que parece que se deben utilizar o se deben manejar con la función y se manejan con la función o. ¿Pero por qué? Porque están en la misma columna. No va a elegir una y la otra obligatoriamente porque no se puede, no cumplen las dos condiciones al mismo tiempo. Aquí debe cumplir una o la otra. Por eso se utiliza la función o, aunque en el enunciado dice y. Entonces F13 debe ser igual a ingeniero o F13 debe ser igual a licenciado. Cerramos los paréntesis correspondientes, escribimos punto y coma. Luego nos va a pedir valor si verdadero. Si esto se cumple, ¿qué debe suceder? Dice, para las mujeres ingeniero y licenciados del departamento de línea 1, calcular el bono profesional tipo 2. Entonces tomamos el sueldo nuevamente y le sumamos el mismo sueldo multiplicado por el bono profesional tipo 2 que se encuentra en la celda A4, que en este caso sería un porcentaje del 45%, del 25%, la cantidad que se encuentre en la celda A4. Se le coloca este signo de dólar para que cuando uno traslade la fórmula a otra celda, siga tomando la misma cantidad de la misma celda A4, es decir, que no la mueva. Cerramos los paréntesis correspondientes, escribimos punto y coma. Luego nos va a pedir valor si falso, o sea, si no se cumple esta condición o ninguna de las anteriores, ¿qué valor voy a mostrar en la celda? Aquí el enunciado dice, de lo contrario, calcular bono profesional con el 10%. Entonces tomamos el sueldo, le sumamos entre paréntesis el mismo sueldo multiplicado por el 10%. Cerramos los paréntesis correspondientes, luego presionamos enter y si se cumplen las condiciones establecidas se le asignará el bono. Si no se cumplen, no se le asignará el bono. Entonces, si queremos utilizar la fórmula en la misma columna para las demás personas, nos vamos a la parte inferior derecha de la celda, hacemos clic cuando veamos la cruz o el más y arrastramos el cursor hacia la parte de abajo para que
se copia la misma fórmula en las demás celdas. Vemos que se sigue utilizando el porcentaje estipulado porque se le coloca el signo de dólar tanto a la columna como a la fila cuando se establece dónde va a estar el porcentaje. En este caso, que estaría en la celda A4, se le coloca el signo de dólar antes de la A y el signo de dólar antes del número 4, para que siga siendo la misma cantidad, aun cuando las demás referencias van cambiando, porque la misma fórmula que está en esta celda no puede ser la misma que esté en esta celda. Vemos que cambia, no es 14 aquí sino 16, pero A4 sigue siendo el mismo A4. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse al canal.